¿Alguna vez has sentido que el suelo bajo tus pies se desmorona, que la oscuridad te envuelve y que no hay salida? ¿Has llorado en silencio, preguntándote si Dios aún escucha tus súplicas, si aún recuerda tu nombre? No estás solo. En este preciso momento hay un susurro divino, un secreto que Dios reserva para los corazones quebrantados, para aquellos que, como tú, han enfrentado tormentas que parecen no tener fin. Pero, ¿y si te dijera que en el momento más oscuro de tu vida, cuando todo parece perdido, Dios está preparando un milagro que transformará tu dolor en propósito, tu miedo en fortaleza y tu desesperación en una esperanza inquebrantable? Hoy te invito a detener todo lo que estás haciendo. Sí, todo. Porque lo que estás a punto de descubrir en este video no es un simple mensaje, es una revelación que el Espíritu Santo ha guardado para ti, un poder oculto que pocos conocen, capaz de cambiar el rumbo de tu vida. Hay un secreto, un misterio divino, que Dios susurra solo a aquellos que están dispuestos a escuchar con el corazón abierto. Este secreto no es para los tibios, no es para los que se rinden. Es para ti que a pesar de las heridas sigues buscando la voz de Dios. ¿Estás listo para desentrañar este enigma? ¿Estás dispuesto a descubrir lo que el Creador ha escondido para ti en medio de tus pruebas? En los próximos minutos vamos a sumergirnos en un viaje espiritual profundo. No será un estudio cualquiera. Hoy, el Espíritu Santo te hablará directamente, revelándote verdades que transformarán tu forma de ver tus luchas. Descubrirás cómo Dios usa los momentos de mayor desesperación para susurrarte promesas que pueden romper cadenas, sanar heridas y abrir puertas que creías cerradas para siempre. A lo largo de este video, exploraremos 11 enseñanzas bíblicas que, como piezas de un rompecabezas, revelarán el secreto que Dios tiene para ti cuando todo parece perdido. Cada palabra, cada historia, cada versículo está diseñado para que sientas la presencia de Dios más cerca que nunca. Pero hay algo más. La penúltima enseñanza de hoy podría ser la clave que desbloquee una bendición específica en tu vida. No te adelantes, porque solo llegando hasta el final lo descubrirás. Este mensaje no es casualidad. Si estás aquí, es porque Dios te trajo. Él conoce tus lágrimas, tus preguntas, tus noches sin dormir. Y hoy, a través de este video, Él quiere decirte algo que cambiará tu perspectiva para siempre. Pero para recibir esta revelación, necesitas comprometerte. Antes de comenzar, te pido que hagas un acto de fe. En los comentarios, escribe la frase «Dios susurra mi victoria». Esta simple acción es una declaración de que estás listo para recibir lo que el Señor tiene para ti. Al escribirla estarás diciendo «Señor, mi corazón está abierto». Y no solo eso, quiero invitarte a dar me gusta a este video. Al hacerlo, estarás ayudando a que este mensaje llegue a más corazones necesitados, a aquellos que, como tú, buscan una señal divina. Felicidades por ser parte de esta misión. Cada me gusta, cada comentario, es una semilla que plantas para que el Evangelio se extienda. Piénsalo por un momento. Suscribirte a este canal y participar activamente es más que un simple clic. Es un compromiso con tu crecimiento espiritual, con escuchar la voz de Dios semana tras semana. Hay personas que no tienen una iglesia cerca, hermanos que dependen de este contenido para mantener viva su fe. Cuando te suscribes y das me gusta, estás diciendo quiero ser luz para otros. Estás ayudando a que este mensaje llegue a alguien que, en este momento, siente que todo está perdido. Y antes de que comencemos, te pido una cosa más. Escribe en los comentarios la frase «Paz en Cristo». Esta es una señal de que estás aquí, presente, listo para recibir la palabra de Dios. Este canal no es solo un lugar de enseñanza, es un refugio espiritual, un espacio donde el Espíritu Santo obra. Y hoy,
Estás a punto de descubrir un secreto que Dios ha guardado para los momentos en que el mundo te dice, no hay esperanza. Pero te advierto, este video no será completo si no llegas hasta el final. La promesa de esperanza, la revelación que transformará tu vida, está esperando por ti. Así que toma tu Biblia, abre tu corazón y prepárate. Vamos a comenzar este estudio y te prometo que no serás el mismo al terminar. 1. La promesa en la tormenta de Elías, querido hermano. Acabamos de abrir nuestro corazón a la promesa de que Dios susurra algo poderoso cuando todo parece perdido. En la introducción te invité a prepararte para un viaje espiritual, a escuchar con atención porque el Espíritu Santo tiene una revelación para ti. Ahora comenzamos este camino con una historia bíblica que resuena con esa verdad, la vida de Elías, un profeta que enfrentó la soledad, el miedo y la desesperación, pero que escuchó el susurro de Dios en el momento más crítico. Su historia, encontrada en 1 Reyes 19, 9, 18, nos enseña que incluso cuando creemos que hemos tocado fondo, Dios está susurrando una promesa que puede cambiarlo todo. Imagínate a Elías, un hombre que había visto el poder de Dios de manera extraordinaria. Había desafiado a los profetas de Baal, había visto caer fuego del cielo y había orado para que la lluvia regresara a una tierra seca. Pero ahora, en este pasaje, lo encontramos huyendo, agotado, perseguido por Jezabel y sintiendo que su vida no tiene sentido. Se sienta bajo un enebro y le pide a Dios que le quite la vida. ¿Te suena familiar? Tal vez no estés bajo un enebro, pero has tenido momentos en los que has sentido que no puedes más, que tus fuerzas se han agotado, que las promesas de Dios parecen lejanas. Quizás has pensado, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué me siento tan solo? Pero escucha esto, en ese lugar de desesperación, Dios no abandonó a Elías y no te abandonará a ti. Elías se refugia en una cueva y allí, en medio de su tormenta interior, Dios le habla. Pero no lo hace con un terremoto, ni con un viento fuerte, ni con fuego. Dios le habla en un susurro apacible. Ese susurro era más poderoso que cualquier tormenta porque llevaba una promesa. Aún no he terminado contigo, Elías. Tengo un propósito para ti. Hay 7,000 que no se han inclinado ante Baal, y tú seguirás siendo mi instrumento. Este susurro le dio a Elías la fuerza para levantarse, para continuar, para descubrir que su vida aún tenía un propósito divino. Hermano, hermana, detente un momento y reflexiona. ¿Cuántas veces has sentido que tu vida no tiene rumbo, que tus luchas son demasiado grandes? Quizás estás en una cueva emocional, un lugar oscuro donde las voces del miedo, la duda y el cansancio son más fuertes que tu fe. Pero hoy el Espíritu Santo quiere que escuches el mismo susurro que Elías oyó. Dios no te habla en el ruido del mundo ni en las tormentas de tus problemas. Él te habla en la quietud de tu corazón diciendo, no estás solo. Tengo un plan para ti. Tus lágrimas no son el final de tu historia. Ese susurro es el secreto que Dios reserva para los momentos en que todo parece perdido. Piensa en tu vida ahora mismo. Tal vez estás enfrentando una enfermedad que parece no tener cura, una deuda que te ahoga, una relación rota que no sabes cómo sanar, o un sueño que parece desvanecerse. Pero el Dios que habló a Elías es el mismo que te habla hoy. Él no necesita un escenario perfecto para obrar. Él toma tu cueva, tu enebro, tu tormenta, y los transforma en un altar donde su gloria se manifiesta. ¿Cómo lo hace? A través de su palabra, a través de su espíritu, a través de promesas que nunca fallan. Elías no vio el panorama completo en ese momento, pero confió en el susurro de Dios. ¿Y tú, estás dispuesto a confiar? Este pasaje nos enseña algo profundo. El susurro de Dios es más poderoso que el rugido de tus problemas. Pero para escucharlo, necesitas aquietar tu alma. Necesitas detenerte como Elías y buscar a Dios en la intimidad.
No busques respuestas en el ruido del mundo, en las opiniones de otros o en tus propios temores. Busca a Dios en la oración, en su palabra, en la quietud, porque allí, en ese espacio sagrado, Él te revelará que tus luchas no son el final, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Quiero que hagas algo ahora mismo, como un acto de fe. En tu corazón, dile al Señor: Padre, quiero escuchar tu susurro, háblame en mi tormenta. Y mientras lo haces, recuerda que este mensaje no es solo para ti. Hay alguien en tu vida, un amigo, un familiar, alguien que está en su propia cueva, que necesita escuchar esta verdad. Por eso, te animo a que compartas este video con ellos. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, déjame saberlo. Escribe en los comentarios una palabra que resuma lo que sientes ahora mismo. Puede ser esperanza, fe o incluso tormenta. Tu comentario no solo es una bendición para esta comunidad, sino una forma de declarar que estás listo para escuchar el susurro de Dios. Antes de pasar al próximo tema, quiero que reflexionemos juntos. Elías no sabía que el susurro de Dios lo llevaría a ungir reyes y a levantar profetas. De la misma manera, tú no sabes lo que Dios está preparando en tu vida, pero una cosa es segura: cuando todo parece perdido, Él está susurrando una promesa que cambiará tu destino. Mantén tu corazón abierto, porque en el próximo tema exploraremos otra verdad bíblica que te ayudará a entender cómo Dios transforma la derrota en victoria. Prepárate, porque el Espíritu Santo aún tiene mucho que revelarte. 2. El clamor de Ana en la desesperación, hermana. En nuestro último tema, hablamos del susurro de Dios que transformó la vida de Elías en su cueva de desesperación. Vimos cómo Dios no necesita tormentas ni terremotos para hablar, sino que su voz apacible puede cambiarlo todo. Pero, ¿qué sucede cuando eres tú quien clama, cuando tu corazón grita en medio del silencio y parece que Dios no responde? Hoy, el Espíritu Santo quiere llevarnos a otro rincón de la Escritura, a la historia de una mujer cuyo dolor era tan profundo que su voz apenas salía. Su nombre es Ana, y su historia, encontrada en 1 Samuel 1:20, nos revela el secreto que Dios susurra cuando tu clamor parece perdido en el vacío. Imagina a Ana, una mujer que vivía con un vacío en su corazón. Año tras año enfrentaba la vergüenza de no tener hijos, en una cultura donde la maternidad era su identidad. Su esposo, Elcana, la amaba, pero no podía llenar ese anhelo. Penina, la otra esposa, la provocaba constantemente, burlándose de su dolor. Ana estaba rota, su alma cargaba un peso que nadie podía entender. ¿Alguna vez has sentido algo así? Quizás no sea la falta de un hijo, pero hay un deseo en tu corazón, una oración que has elevado a Dios una y otra vez, y el silencio del cielo te hace preguntarte: Señor, ¿me escuchas? ¿Te importa mi dolor? Ana conoce esa lucha, y su historia es un recordatorio de que Dios escucha cada lágrima, incluso cuando no lo ves. En el templo, Ana derrama su corazón ante Dios. La Biblia dice que lloraba amargamente y que oraba en su corazón. Sus labios se movían, pero no salía sonido. El sacerdote Elí pensó que estaba ebria porque su dolor era tan intenso que parecía desbordarse. Pero Ana no estaba ebria, estaba clamando desde lo más profundo de su ser. Le prometió a Dios que, si le daba un hijo, lo dedicaría a su servicio. Y en ese momento de vulnerabilidad, algo milagroso ocurrió. Dios escuchó. No hubo un trueno, ni un ángel que descendiera. Pero el Señor susurró una promesa al corazón de Ana, y ella dejó el templo con paz, sabiendo que su oración había sido oída. Tiempo después, nació Samuel, un profeta que cambiaría la historia de Israel. Querido amigo, esta historia es para ti. Tal vez estás en tu propio templo, clamando por un milagro,
Puede ser la sanidad de un ser querido, la restauración de tu familia, un trabajo que no llega o la paz que se te escapa. Quizás, como Ana, has sentido que tu clamor es invisible, que tus lágrimas no tienen eco. Pero hoy, el Espíritu Santo quiere que sepas que Dios no ignora tu dolor. Él recoge cada lágrima, como dice el Salmo 56:8, y las guarda en su redoma. Tu clamor no es en vano, es una ofrenda que sube al trono de Dios. Y en el silencio, Él está susurrando: yo te veo, yo te escucho, mi tiempo está obrando. Reflexiona por un momento. ¿Cuál es el clamor de tu corazón hoy? ¿Qué oración has repetido hasta el cansancio? Ana nos enseña que el secreto para escuchar el susurro de Dios está en la persistencia y la fe. Ella no se rindió, aunque Penina se burlara, aunque los años pasaran. Siguió clamando y su fe la llevó al lugar donde Dios podía hablarle. Tú también estás en ese lugar. No importa cuánto tiempo hayas esperado, no importa cuán imposible parezca. Dios está tejiendo una respuesta que no solo sanará tu corazón, sino que bendecirá a otros a través de ti, como Samuel fue una bendición para Israel. Piensa en esto. Ana no sabía que su hijo sería un profeta. Ella solo quería aliviar su dolor, pero Dios tenía un plan mayor. De la misma manera, tu clamor no es solo por ti. Esa sanidad que buscas, esa puerta que esperas, ese milagro que anhelas, puede ser el comienzo de una bendición que impactará a tu familia, a tu comunidad, a generaciones. Cuando todo parece perdido, Dios susurra no solo consuelo, sino propósito. Él te dice: tu dolor no es el final, es el comienzo de algo grande. Quiero que hagas una pausa ahora y hagas algo poderoso. En tu corazón, presenta ese clamor que llevas dentro. Dile al Señor: Padre, como Ana, clamo a ti, escucha mi voz. Y mientras lo haces, recuerda que este mensaje es una señal de que Dios está cerca. No estás solo en tu templo. Hay una comunidad de creyentes que, como tú, están buscando el susurro de Dios. Por eso te invito a conectar con ellos. Si este mensaje ha tocado tu alma, escribe en los comentarios una palabra que represente tu clamor. Puede ser sanidad, paz, restauración. Tu comentario será una luz para alguien más que necesita saber que no está solo. Antes de pasar al próximo tema, dejemos que la historia de Ana nos inspire. Ella salió del templo con paz, no porque vio el milagro, sino porque confió en el Dios que escucha. En nuestro próximo tema, descubriremos otra verdad bíblica que nos mostrará cómo Dios transforma nuestras pérdidas en victorias. Mantén tu fe encendida, porque el Espíritu Santo está apenas comenzando a revelarte el secreto que cambiará tu vida. 3. La fe de Job en la pérdida total. Querido hermano, hermana, en nuestro último tema vimos cómo Ana transformó su clamor en un altar de fe, confiando en que Dios escuchaba su dolor. Su historia nos enseñó que, incluso en el silencio, Dios susurra promesas que cambian nuestro destino. Pero, ¿qué sucede cuando no solo clamas, sino que pierdes todo lo que valoras? ¿Cómo encuentras la voz de Dios cuando el mundo entero parece derrumbarse a tu alrededor? Hoy, el Espíritu Santo nos lleva a la vida de un hombre que enfrentó la pérdida total, pero descubrió el susurro de Dios en medio de las cenizas. Su nombre es Job, y su historia, encontrada en Job 1:13-22 y Job 42:10-17, nos revela el secreto que Dios susurra cuando parece que no queda nada por lo que luchar. Imagina a Job, un hombre bendecido con riqueza, una familia amorosa y una vida plena. Era conocido por su rectitud, un siervo fiel que honraba a Dios en todo, pero en un solo día, todo cambió. Mensajeros llegaron uno tras otro con noticias devastadoras. Sus rebaños fueron robados, sus siervos asesinados, sus hijos murieron en un colapso. Todo lo que Job tenía, todo lo que amaba, desapareció en un instante. Y como si eso no fuera suficiente, su salud se derrumbó.
Su cuerpo fue cubierto de llagas dolorosas. Job se sentó en cenizas, rascándose con un pedazo de tiesto, rodeado de un dolor inimaginable. ¿Alguna vez has sentido que tu vida se desmorona así? Tal vez no has perdido hijos o riquezas, pero has enfrentado momentos en los que todo lo que dabas por seguro, tu estabilidad, tu alegría, tu esperanza, se desvaneció. Quizás estás sentado en tus propias cenizas, preguntándote, Señor, ¿por qué? ¿Qué hice para merecer esto? En medio de su sufrimiento, Job no maldijo a Dios como Satanás esperaba. La Biblia dice que, tras escuchar las noticias de su pérdida, Job se levantó, rasgó su manto, se afeitó la cabeza y se postró en tierra diciendo, Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. ¡Qué fe tan extraordinaria! Job no entendía por qué sufría, pero eligió adorar en lugar de maldecir. No tenía respuestas, pero tenía fe. Y en ese acto de rendición, Dios comenzó a susurrarle un secreto que lo sostendría. Yo sigo siendo tu Dios. Tu historia no termina en las cenizas. Hermano, hermana, detente un momento y reflexiona. ¿Qué haces cuando todo se pierde? ¿Te aferras a la amargura o buscas la voz de Dios? Job nos enseña que el susurro de Dios no siempre explica el porqué de nuestro dolor, pero siempre nos asegura el quién. Dios es soberano, fiel, y está contigo, incluso cuando no lo sientes. En Job 42 vemos el final de la historia. Dios restauró a Job, dándole el doble de lo que había perdido. Pero la verdadera victoria no fue la riqueza o los nuevos hijos, fue que Job conoció a Dios de una manera más profunda. Él dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Ese es el secreto que Dios susurra cuando todo parece perdido. Él te está llevando a un encuentro más íntimo con Él, a una fe que no depende de lo que tienes, sino de quién es Él. Piensa en tu vida ahora mismo. Tal vez has perdido algo valioso, un empleo, una relación, tu salud o incluso tu confianza en el futuro. Esas pérdidas duelen y está bien llorarlas. Pero hoy, el Espíritu Santo quiere que levantes tus ojos de las cenizas. Dios no te ha abandonado. Él está susurrando. No temas, porque yo estoy contigo. Tus pérdidas no son el final. Son el comienzo de una restauración que ni siquiera puedes imaginar. Como Job, necesitas elegir la fe en medio del dolor. Adora, aunque no entiendas. Confía, aunque no veas el camino. Porque el Dios que restauró a Job es el mismo que está obrando en tu vida ahora. Quiero que hagas algo poderoso en este momento, como un acto de fe. Reflexiona sobre lo que has perdido y entrégaselo a Dios en oración. Dile, Señor, como Job, elijo bendecir tu nombre en mis cenizas. Y luego, comparte esa reflexión con esta comunidad. En los comentarios, escribe una frase que resuma lo que estás entregando a Dios hoy. Puede ser mi dolor, mi miedo o mi pasado. Tu comentario será un testimonio que animará a otros a confiar en Dios. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, da me gusta a este video. Al hacerlo, estás declarando que crees en el Dios que restaura y estás ayudando a que esta palabra llegue a alguien más que necesita esperanza. Si aún no estás suscrito, únete a esta familia de fe. Este canal es un refugio para quienes buscan el susurro de Dios, y tu suscripción nos ayuda a seguir compartiendo su verdad. Antes de pasar al próximo tema, dejemos que la fe de Job nos inspire. Él no sabía que su historia terminaría en restauración, pero confió en el Dios que nunca falla. En nuestro próximo tema, exploraremos otra verdad bíblica que nos mostrará cómo Dios usa nuestras pruebas para revelar su gloria. Mantén tu corazón abierto, porque el Espíritu Santo está tejiendo un mensaje que transformará tu vida. 4. El silencio de José en la prisión. Querido hermano, hermana, en nuestro último tema vimos cómo Job, sentado en cenizas,
eligió adorar a Dios en medio de su pérdida total, descubriendo que el susurro divino transforma el dolor en un encuentro más profundo con el Creador. Pero, ¿qué sucede cuando no solo enfrentas pérdidas, sino que el mundo parece olvidarte, cuando tus sueños se desvanecen en un silencio que parece eterno? Hoy, el Espíritu Santo nos guía a la vida de un joven cuya fe fue probada en la soledad de una prisión, pero cuyo corazón escuchó el susurro de Dios en el momento más oscuro. Su nombre es José, y su historia, encontrada en Génesis 39, 19, 23 y Génesis 40, nos revela el secreto que Dios susurra cuando sientes que nadie ve tu dolor. Imagina a José, un joven lleno de sueños divinos. Dios le había mostrado en visiones que un día sería grande, que sus hermanos se inclinarían ante él. Pero ahora su realidad no podía ser más diferente. Traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, y ahora encarcelado injustamente por un crimen que no cometió, José estaba en una mazmorra egipcia, lejos de su hogar, sin familia, sin libertad, sin esperanza aparente. La Biblia dice que estaba en una casa de prisión, un lugar oscuro, húmedo, donde los sueños parecían morir. ¿Alguna vez has sentido que estás en una prisión así? No hablo solo de barrotes físicos, sino de prisiones emocionales o espirituales. Un matrimonio que se desmorona, una depresión que te encadena, un pasado que no te suelta, o un futuro que parece inalcanzable. Quizás, como José, has pensado: Señor, ¿dónde están tus promesas? ¿Por qué estoy aquí, olvidado? Sin embargo, en medio de esa prisión, la Escritura nos da una verdad poderosa. Jehová estaba con José. Génesis 39, 21. Aunque José no veía el cumplimiento de sus sueños, Dios no lo había abandonado. En la soledad de la mazmorra, José no se rindió, sirvió fielmente, incluso en su dolor. Cuando dos prisioneros, el copero y el panadero, necesitaron que alguien interpretara sus sueños, José no se dejó consumir por la amargura. Les ayudó, confiando en que Dios seguía obrando. Pero aquí está el detalle que duele. El copero, a quien José ayudó, lo olvidó por 2 años más. 2 años. José seguía en la prisión, esperando, sirviendo, creyendo. ¿Cómo mantuvo la fe en ese silencio? Porque escuchó el susurro de Dios, una voz que le decía: tu tiempo no ha terminado, yo estoy contigo. Tus sueños no están muertos. Hermano, hermana, detente y reflexiona. Estás en una prisión ahora mismo. Sientes que Dios te ha olvidado, que tus oraciones rebotan en el techo. La historia de José nos enseña que el silencio de Dios no es su ausencia. En la prisión, Dios estaba moldeando a José, preparándolo para un propósito mayor. Cada día que José permaneció fiel, cada acto de obediencia, cada momento en que eligió no ceder a la desesperación, fue una semilla que Dios usaría para llevarlo al palacio. Y cuando llegó el momento, Dios lo exaltó de la prisión al trono, haciéndolo gobernante de Egipto, salvador de naciones. Ese es el secreto que Dios susurra cuando todo parece perdido. El silencio es su taller, donde Él forja tus milagros. Piensa en tu vida hoy. Tal vez llevas años esperando una respuesta, un cambio, un milagro. Quizás has ayudado a otros, como José, pero sientes que nadie te recuerda. Pero hoy el Espíritu Santo quiere que escuches su susurro. No estás olvidado. Yo veo tu fidelidad. Tu prisión no es tu destino, es tu preparación. Dios está trabajando en lo que no ves. Cada lágrima, cada oración, cada paso de fe está construyendo el camino hacia tu liberación. Como José, necesitas permanecer fiel en la espera. Sigue orando, sigue sirviendo, sigue confiando, porque el Dios que levantó a José de la mazmorra es el mismo que abrirá las puertas que parecen cerradas en tu vida. Quiero que hagas algo ahora como un acto de fe. En tu corazón dile al Señor: Padre,
Como José, elijo ser fiel en mi prisión, confío en tu tiempo. Y mientras lo haces, recuerda que no estás solo. Hay una comunidad de creyentes que, como tú, están aprendiendo a escuchar el susurro de Dios en sus pruebas. Comparte esta verdad con ellos. Si este mensaje ha tocado tu alma, escribe en los comentarios una palabra que describa tu prisión actual. Soledad, espera, dolor. Tu testimonio será una luz para alguien más. Y si sientes que esta palabra te ha dado esperanza, da me gusta a este video. Al hacerlo, estás declarando que crees en el Dios que no olvida. Si aún no estás suscrito, únete a esta familia de fe, porque este canal está aquí para recordarte que Dios siempre tiene un plan. Antes de pasar al próximo tema, dejemos que la historia de José nos anime. Él no sabía que su prisión lo llevaría a un palacio, pero confió en el Dios que cumple sus promesas. En nuestro próximo tema, descubriremos otra verdad bíblica que nos mostrará cómo Dios convierte nuestras heridas en testimonios. Mantén tu fe encendida, porque el Espíritu Santo está revelando un secreto que cambiará tu perspectiva para siempre. 5. La esperanza de Noemí en la amargura. Querido hermano, hermana, en nuestro último tema, vimos cómo José, en la soledad de su prisión, escuchó el susurro de Dios que le prometía un propósito mayor, transformando su espera en un camino hacia la exaltación. Pero, ¿qué sucede cuando no solo enfrentas un encierro, sino que la vida te lleva a un lugar de amargura, donde incluso tu identidad parece perdida? Hoy, el Espíritu Santo nos invita a caminar junto a una mujer cuyo corazón fue probado por la pérdida y el desamparo, pero que descubrió el susurro de Dios en su dolor. Su nombre es Noemí, y su historia, encontrada en Ruth 1:1-22 y Ruth 4:13-17, nos revela el secreto que Dios susurra cuando la amargura amenaza con apagar tu esperanza. Imagina a Noemí, una mujer que lo tenía todo, un esposo, 2 hijos, una vida estable en Belén. Pero una hambruna la obligó a dejar su hogar y mudarse a Moab, una tierra extraña. Allí, su mundo se derrumbó. Primero murió su esposo, Elimelech, dejándola viuda. Luego sus 2 hijos, Malón y Kelión, también murieron, dejándola sin descendencia. Noemí se quedó sola, sin familia, sin seguridad, en un lugar donde no pertenecía. La Biblia dice que ella misma se llamó Mara, que significa amargura, porque sentía que Dios había tratado con ella severamente. Ruth 1:20. ¿Alguna vez has sentido esa amargura? Tal vez no has perdido a tu familia, pero has enfrentado momentos en los que la vida te ha robado tanto que te has preguntado, Señor, ¿qué me queda? ¿Por qué mi corazón se siente tan vacío? Noemí conoce ese dolor, y su historia es una luz para ti. En medio de su amargura, Noemí tomó una decisión: regresar a Belén, la casa del pan. No tenía nada, solo a Ruth, su nuera, que se negó a abandonarla. Noemí no veía esperanza, no sabía cómo sobreviviría, pero lo que ella no podía ver era que Dios estaba tejiendo un plan de redención. En Belén, Ruth conoció a Boaz, un redentor que no solo cuidó de ellas, sino que las incluyó en un linaje divino. De la descendencia de Ruth y Boaz nació Obed, el abuelo del rey David, y a través de esa línea llegó nuestro Salvador, Jesucristo. Noemí, que se llamó Amargura, terminó sus días sosteniendo a un niño que era parte del plan eterno de Dios. ¿Cómo pasó de la desesperación a la bendición? Porque, aunque no lo veía, Dios le susurró: tu dolor no es el final. Yo estoy escribiendo una historia de redención. Hermano, hermana, detente un momento y reflexiona. ¿Hay amargura en tu corazón hoy? ¿Sientes que la vida te ha quitado más de lo que puedes soportar? Quizás es la pérdida de un ser querido, un sueño roto o una traición que aún duele.
Noemí nos enseña que el susurro de Dios llega incluso en los momentos más amargos. Él no te pide que niegues tu dolor, pero te invita a regresar a su casa del pan, a su presencia, donde hay provisión y propósito. Como Noemí, puede que no veas el panorama completo, pero Dios está moviendo piezas que no imaginas. Tu amargura no es un punto final, es un capítulo en una historia de restauración. Piensa en tu vida ahora mismo. Tal vez te has llamado Mara en tu interior, creyendo que tu alegría no volverá. Pero hoy el Espíritu Santo quiere que escuches su susurro. No te he abandonado. Tu historia está en mis manos y yo la estoy redimiendo. Noemí no sabía que su dolor la llevaría a ser parte del linaje de Cristo. De la misma manera, tus pruebas no son en vano. Dios está usando tu vida para algo más grande, algo eterno. Quizás ese dolor que llevas está preparando el camino para una bendición que no solo te sanará a ti, sino que tocará a otros. Como Ruth fue fiel a Noemí, Dios pondrá personas en tu camino que te ayudarán a llegar a tu Belén. Y como Boaz redimió a Ruth, Cristo, tu Redentor, está obrando para restaurarte. Quiero que hagas algo poderoso ahora, como un acto de fe. En tu corazón dile al Señor: Padre, como Noemí, quiero regresar a tu casa del pan. Toma mi amargura y escribe una nueva historia. Y mientras lo haces, recuerda que este mensaje es una señal de que Dios está cerca. No estás solo en tu dolor. Hay una comunidad de creyentes que, como tú, están buscando el susurro de Dios en sus pruebas. Comparte esta verdad con ellos. Si este mensaje ha tocado tu alma, escribe en los comentarios una palabra que describa lo que quieres dejar en las manos de Dios. Amargura, tristeza, soledad. Tu testimonio será una luz para alguien más. Y si sientes que esta palabra te ha dado esperanza, da me gusta a este video. Al hacerlo, estás declarando que crees en el Dios que redime. Si aún no estás suscrito, únete a esta familia de fe, porque este canal está aquí para recordarte que Dios siempre tiene un plan. Antes de pasar al próximo tema, dejemos que la historia de Noemí nos anime. Ella no sabía que su regreso a Belén la llevaría a ser parte del plan de salvación. En nuestro próximo tema exploraremos otra verdad bíblica que nos mostrará cómo Dios transforma nuestras debilidades en fortalezas. Mantén tu corazón abierto, porque el Espíritu Santo está revelando un secreto que cambiará tu vida para siempre. 6. La respuesta de Habacuc en la incertidumbre. Querido hermano o hermana, en nuestro último tema vimos cómo Noemí, en su amargura, escuchó el susurro de Dios que la llevó de la pérdida a la redención, convirtiéndola en parte del linaje de Cristo. Su historia nos mostró que Dios transforma nuestro dolor en propósito. Pero, ¿qué sucede cuando no solo enfrentas amargura, sino una incertidumbre tan grande que no sabes si Dios está escuchando o si el futuro tiene esperanza? Hoy, el Espíritu Santo nos lleva a un profeta que alzó su voz en medio de la confusión, buscando respuestas, y encontró el susurro de Dios en su espera. Su nombre es Habacuc, y su historia, encontrada en Habacuc 3:16-19, nos revela el secreto que Dios susurra cuando la incertidumbre amenaza con robar tu paz. Imagina a Habacuc, un profeta que vivía en un tiempo de caos. Judá estaba sumida en la injusticia, la violencia y la idolatría, y Dios parecía guardar silencio. Para empeorar las cosas, Dios le reveló que usaría a los caldeos, un pueblo cruel, para castigar a Judá. Habacuc estaba perplejo. Clamó a Dios: ¿por qué permites la injusticia? ¿Por qué usas a los impíos para juzgar a tu pueblo? Habacuc 1, 2, 4, 13. Sus preguntas eran honestas, llenas de dolor y confusión. ¿Alguna vez has estado ahí? Quizás miras el mundo a tu alrededor o tu propia vida y te preguntas: Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué permites tanto sufrimiento?
¿Cómo puede venir algo bueno de esto? Habacuc conoce esa lucha y su historia es un faro para quienes enfrentan un futuro incierto. En el capítulo 3, Habacuc recibe la respuesta de Dios, pero no es lo que esperaba. Dios le muestra su poder y su soberanía, pero también le recuerda que el juicio vendrá. Sin embargo, en medio de esa revelación, Habacuc hace algo extraordinario. En Habacuc 3, 16, 19 declara: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. ¡Qué declaración tan poderosa! Habacuc no tenía todas las respuestas, no veía un futuro claro, pero eligió alegrarse en Dios, confiando en su bondad, sin importar las circunstancias. Hermano, hermana, detente un momento y reflexiona. ¿Cómo respondes cuando la incertidumbre golpea tu vida? ¿Te dejas consumir por el miedo o buscas el susurro de Dios? Habacuc nos enseña que el secreto para encontrar paz en la incertidumbre es elegir la alabanza sobre la queja, la fe sobre la duda. Él no negó su confusión, la presentó a Dios con honestidad, y en esa entrega Dios le susurró: yo sigo siendo tu Dios. Mi plan es perfecto, aunque no lo entiendas ahora. Esa verdad transformó el corazón de Habacuc, dándole una alegría que no dependía de las circunstancias, sino de la presencia de Dios. Piensa en tu vida hoy. Tal vez estás enfrentando una incertidumbre que te quita el sueño, un diagnóstico médico incierto, un futuro financiero inestable, una decisión que no sabes cómo tomar. Es fácil sentir que estás caminando en la niebla sin saber qué viene, pero hoy el Espíritu Santo quiere que escuches su susurro. No temas la incertidumbre, porque yo estoy contigo. Mi luz brillará en tu camino, paso a paso. Como Habacuc, necesitas elegir alegrarte en Dios, incluso cuando no ves el fruto. Alaba su nombre, aunque la higuera no florezca. Confía en su plan, aunque el corral esté vacío, porque el Dios que sostuvo a Habacuc es el mismo que te sostiene ahora. Quiero que hagas algo poderoso ahora, como un acto de fe. En tu corazón, dile al Señor: Padre, como Habacuc, elijo alegrarme en ti, aunque no entienda. Confío en tu plan. Y luego, comparte esa fe con esta comunidad. En los comentarios, escribe una pregunta que refleje tu incertidumbre actual. ¿Cómo sanará Dios mi familia? O ¿cuándo abrirá Dios esa puerta? Tu pregunta no solo te ayudará a reflexionar, sino que inspirará a otros a presentar sus dudas a Dios. Si este mensaje ha tocado tu corazón, da me gusta a este video. Al hacerlo, estás declarando que crees en el Dios que trae paz en la tormenta. Comparte este video con alguien que esté enfrentando incertidumbre. Tu acción puede ser la luz que necesitan. Y si aún no estás suscrito, únete a esta familia de fe. Este canal es un refugio para quienes buscan el susurro de Dios, y tu suscripción nos ayuda a llevar esta palabra a más corazones. Antes de pasar al próximo tema, dejemos que la fe de Habacuc nos inspire. Él no sabía cómo terminaría la historia de Judá, pero confió en el Dios que nunca falla. En nuestro próximo tema, exploraremos otra verdad bíblica que nos mostrará cómo Dios usa nuestras preguntas para acercarnos a su corazón. Mantén tu fe encendida, porque el Espíritu Santo está tejiendo un mensaje que transformará tu vida. 7. La restauración de Pedro tras la negación. Querido hermano, hermana, en nuestro último tema vimos cómo Habacuc, en medio de la incertidumbre, eligió alabar a Dios, encontrando paz en el susurro divino que le aseguraba que el Señor seguía siendo su fortaleza. Su historia nos enseñó que la fe puede florecer incluso cuando no entendemos el plan de Dios. Pero ¿qué sucede cuando no solo enfrentas incertidumbre, sino que eres tú quien ha fallado?
cuando tu propia culpa te hace sentir que has perdido el favor de Dios. Hoy, el Espíritu Santo nos lleva a la vida de un hombre cuyo error lo llevó a la desesperación, pero cuyo encuentro con Jesús reveló el susurro de Dios en su quebranto. Su nombre es Pedro, y su historia, encontrada en Lucas 22, 54, 62 y Juan 21, 15, 19, nos revela el secreto que Dios susurra cuando crees que tus errores te han separado de su amor. Imagina a Pedro, el discípulo apasionado, el que prometió seguir a Jesús hasta la muerte. Había caminado sobre las aguas, había confesado que Jesús era el Cristo y estaba listo para darlo todo. Pero en la noche más oscura de su vida, cuando Jesús fue arrestado, Pedro se enfrentó a su mayor prueba. En el patio del sumo sacerdote, mientras Jesús era interrogado, Pedro fue reconocido como seguidor del Maestro. 3 veces le preguntaron y 3 veces lo negó. «No lo conozco», dijo, con el corazón acelerado por el miedo. Y entonces la Biblia nos da un detalle que corta el alma. Cuando el gallo cantó, Jesús se volvió y miró a Pedro. Lucas 22, 61. En ese momento, Pedro recordó las palabras de Jesús y salió a llorar amargamente. ¿Alguna vez has sentido ese peso? Quizás no has negado a Cristo con palabras, pero has cometido errores que te hacen sentir indigno, una promesa rota, una tentación que venció tu fe, una decisión que lastimó a otros. Quizás, como Pedro, has pensado, «Señor, ¿cómo puedo volver a ti después de esto?». Pedro debió sentirse perdido. Él, que había sido llamado Roca, ahora era un hombre quebrado, cargando la culpa de haber traicionado al Salvador. Pero la historia no termina ahí. Después de la resurrección, en Juan 21, Jesús busca a Pedro en la playa de Galilea. No lo reprende, no lo condena. En un acto de amor profundo, Jesús le pregunta 3 veces, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Por cada negación, Jesús le dio a Pedro una oportunidad de restauración y luego le confió una misión: «Apacienta mis ovejas». En ese momento, Pedro escuchó el susurro de Dios: «Tu fracaso no es el final, mi gracia es mayor que tu error. Te estoy restaurando para un propósito mayor». Hermano, hermana, detente un momento y reflexiona. ¿Qué culpas llevas en tu corazón? ¿Qué errores te hacen sentir que no mereces el amor de Dios? La historia de Pedro nos enseña que el susurro de Dios llega incluso en nuestros peores momentos. Él no te define por tus caídas, sino por su gracia. Pedro no sabía que su restauración lo llevaría a ser un pilar de la iglesia, a predicar en Pentecostés, a guiar a miles a Cristo. De la misma manera, tus errores no son el final de tu historia. Dios está susurrando: «Te amo, te perdono, levántate, porque aún tengo un plan para ti». Ese es el secreto que Él reserva para los momentos en que todo parece perdido. Su misericordia nunca se agota. Piensa en tu vida ahora mismo. Tal vez hay un error que te persigue, una decisión que desearías deshacer, una herida que te hace dudar de tu lugar en el reino de Dios. Pero hoy, el Espíritu Santo quiere que escuches la voz de Jesús, como Pedro la escuchó en la playa. Él no te pregunta por qué fallaste. Él te pregunta: ¿me amas? Y si tu respuesta es sí, entonces su gracia es suficiente. Como Pedro, necesitas dejar la culpa a los pies de la cruz y aceptar la restauración que Cristo ofrece. Él no solo te perdona, te llama a seguir sirviéndole, a apacentar a otros, a ser luz en un mundo roto. Quiero que hagas algo poderoso ahora, como un acto de fe. En tu corazón, dile al Señor: «Padre, como Pedro, te amo. Perdona mis errores y úsame para tu gloria». Y mientras lo haces, recuerda que no estás solo. Hay una comunidad de creyentes que, como tú, están aprendiendo a recibir la gracia de Dios. Comparte esta verdad con ellos. Si este mensaje ha tocado tu alma, escribe en los comentarios una palabra que represente lo que quieres dejar atrás: culpa, vergüenza, fracaso.
Tu testimonio será una luz para alguien más. Y si sientes que esta palabra te ha dado esperanza, da me gusta a este video. Al hacerlo, estás declarando que crees en el Dios que restaura. Si aún no estás suscrito, únete a esta familia de fe, porque este canal está aquí para recordarte que la gracia de Dios es más grande que cualquier error. Antes de pasar al próximo tema, dejemos que la restauración de Pedro nos anime. Él no sabía que su fracaso lo prepararía para un ministerio que cambiaría el mundo. En nuestro próximo tema, exploraremos otra verdad bíblica que nos mostrará cómo Dios usa nuestras debilidades para manifestar su poder. Mantén tu corazón abierto, porque el Espíritu Santo está revelando un secreto que transformará tu vida. 8. La valentía de Esther en la amenaza. Querido hermano, hermana, en nuestro último tema vimos cómo Pedro, quebrado por su negación, escuchó el susurro de Jesús que lo restauró, transformando su fracaso en una misión divina. Su historia nos mostró que la gracia de Dios puede sanar nuestras caídas más profundas. Pero, ¿qué sucede cuando no solo enfrentas un error personal, sino una amenaza tan grande que pone en riesgo todo lo que amas? Hoy, el Espíritu Santo nos lleva a la vida de una mujer que enfrentó un peligro mortal, pero cuyo coraje, guiado por Dios, reveló el susurro divino en el momento más crítico. Su nombre es Esther, y su historia, encontrada en Esther 4:1-17, nos revela el secreto que Dios susurra cuando la amenaza parece insuperable. Imagina a Esther, una joven judía convertida en reina de Persia, viviendo en un palacio de lujo. Pero detrás de las joyas y los banquetes, su pueblo enfrentaba una sentencia de muerte. Amán, un alto oficial, había convencido al rey Asuero de emitir un edicto para exterminar a todos los judíos. Esther, en su posición, parecía segura, pero su primo Mardoqueo le envió un mensaje urgente. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, pero tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esther 4:13-14. Esther estaba en una encrucijada. Si se presentaba ante el rey sin ser llamada, podía morir. Si no hacía nada, su pueblo sería destruido. ¿Alguna vez has sentido esa presión? Tal vez no enfrentas un genocidio, pero hay amenazas en tu vida que te paralizan. Una crisis familiar, un problema que parece no tener solución, o una situación donde sabes que debes actuar, pero el miedo te detiene. Esther conoce ese temor y su historia es una luz para ti. En medio de esa amenaza, Esther tomó una decisión valiente. Pidió a su pueblo que ayunara y orara por ella durante 3 días, y luego dijo: «Iré al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca». Esther 4:16. Esther no actuó por impulso, se preparó en oración y confió en Dios. Y cuando dio el paso, Dios obró de manera milagrosa. El rey la recibió. Amán fue desenmascarado y los judíos fueron salvados. En ese momento de valentía, Esther escuchó el susurro de Dios: «Te he puesto aquí para este tiempo. Tu miedo no me detendrá y tu obediencia será mi instrumento». Ese susurro transformó una amenaza en un testimonio de salvación. Hermano, hermana, detente un momento y reflexiona. ¿Qué amenaza enfrentas hoy? ¿Qué situación te hace sentir que estás al borde del abismo? Esther nos enseña que el susurro de Dios llega incluso cuando el peligro parece abrumador. Él no te pide que enfrentes la amenaza con tus propias fuerzas, sino que confíes en su propósito. Esther no sabía si sobreviviría, pero sabía que Dios la había colocado en el palacio para esta hora. De la misma manera, tú estás donde estás por un propósito divino. Esa crisis que enfrentas, ese desafío que te asusta, no es un accidente. Dios te está susurrando:
no temas, porque yo estoy contigo. Da el paso y yo obraré. Piensa en tu vida ahora mismo. Tal vez hay una conversación que debes tener, una decisión que has evadido, o una situación donde necesitas levantarte con valentía. El miedo es real, pero el Dios que sostuvo a Esther es el mismo que te sostiene. Como ella, necesitas prepararte en oración y ayuno, rodearte de una comunidad que ore por ti y luego dar el paso de fe, porque cuando lo hagas, descubrirás que Dios ya ha preparado el camino. La amenaza que parece insuperable es solo una oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Esther no sabía que su valentía salvaría a una nación, pero confió. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a confiar? Quiero que hagas algo poderoso ahora, como un acto de fe. En tu corazón, dile al Señor: Padre, como Esther, quiero ser valiente. Dame fuerza para enfrentar mi amenaza. Y luego, comparte esa resolución con esta comunidad. En los comentarios, escribe una palabra que represente la amenaza que enfrentas. Miedo, crisis, duda. Tu comentario será un testimonio que animará a otros a levantarse. Si este mensaje ha tocado tu corazón, da me gusta a este video. Al hacerlo, estás declarando que crees en el Dios que da valentía. Si aún no estás suscrito, únete a esta familia de fe. Este canal es un refugio para quienes buscan el susurro de Dios en sus batallas, y tu suscripción nos ayuda a seguir compartiendo su verdad. Antes de pasar al próximo tema, dejemos que la valentía de Esther nos inspire. Ella no sabía que su obediencia cambiaría la historia, pero confió en el Dios que cumple sus promesas. En nuestro próximo tema, descubriremos otra verdad bíblica que nos mostrará cómo Dios transforma nuestros temores en victorias. Mantén tu fe encendida, porque el Espíritu Santo está revelando un secreto que cambiará tu vida. 9. La perseverancia de Pablo en la aflicción. Querido hermano, hermana, en nuestro último tema vimos cómo Esther, enfrentando una amenaza mortal, escuchó el susurro de Dios que la llamó a actuar con valentía, transformando el peligro en salvación para su pueblo. Su historia nos enseñó que Dios nos coloca en momentos críticos para su propósito. Pero, ¿qué sucede cuando no enfrentas una sola amenaza, sino una serie de aflicciones que parecen no tener fin, cuando cada paso de fe es seguido por otra prueba? Hoy, el Espíritu Santo nos lleva a la vida de un hombre cuya fe fue probada una y otra vez, pero cuya perseverancia reveló el susurro de Dios en medio de sus luchas. Su nombre es Pablo, y su historia, encontrada en 2 Corintios 11, 24, 31 y 12, 7, 10, nos revela el secreto que Dios susurra cuando las aflicciones amenazan con agotar tu resistencia. Imagina a Pablo, un apóstol apasionado por llevar el Evangelio a los confines del mundo. Había dejado todo para seguir a Cristo, pero su camino no fue fácil. En 2 Corintios 11, Pablo enumera sus sufrimientos. 5 veces recibió 40 azotes menos 1, 3 veces fue apaleado, 1 vez fue apedreado, naufragó 3 veces, enfrentó peligros en ríos, en caminos, de ladrones, de falsos hermanos. Pasó noches sin dormir, hambre, frío y persecución constante. Y como si eso no bastara, en 2 Corintios 12 nos habla de un aguijón en la carne, una aflicción que lo atormentaba y que Dios no quitó a pesar de sus súplicas. ¿Alguna vez has sentido que las pruebas no cesan? Tal vez no has sido azotado o naufragado, pero enfrentas aflicciones que se acumulan. Problemas de salud que no mejoran, conflictos familiares que persisten, luchas financieras que te desgastan. Quizás, como Pablo, has clamado: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué tantas pruebas? En medio de sus aflicciones, Pablo recibió una respuesta divina que cambió su perspectiva. Cuando pidió que el aguijón le fuera quitado, Dios le dijo: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9.
Pablo no recibió la liberación que esperaba, pero escuchó el susurro de Dios. Tu fuerza no está en ti, sino en mí. Tus aflicciones no son tu derrota, son el escenario de mi poder. Esta verdad transformó a Pablo. Él escribió: por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:10. Pablo aprendió que las aflicciones no eran un castigo, sino una oportunidad para que la gracia de Dios brillara a través de él. Hermano, hermana, detente un momento y reflexiona. ¿Qué aflicciones estás enfrentando hoy? ¿Qué aguijón te está probando? Puede ser una enfermedad crónica, una relación rota o una lucha interna que nadie más ve. Pablo nos enseña que el susurro de Dios llega incluso en las pruebas más persistentes. Él no siempre quita el aguijón, pero siempre provee la gracia para soportarlo. Ese es el secreto que Dios susurra cuando todo parece perdido. Tus debilidades no te descalifican, son el lienzo donde Dios pinta su poder. Como Pablo, necesitas abrazar tu fragilidad y confiar en que la gracia de Dios es suficiente. Cada aflicción es una invitación a depender más de Él, a descubrir que su fuerza se manifiesta cuando la tuya se agota. Piensa en tu vida, ahora mismo. Tal vez sientes que las pruebas te han debilitado, que no tienes más fuerzas para seguir. Pero hoy, el Espíritu Santo quiere que escuches su susurro. Mi gracia es suficiente. No estás solo en tu aflicción. Mi poder está obrando en ti. Pablo no sabía que sus sufrimientos inspirarían a millones a través de sus cartas, que su perseverancia sería un testimonio eterno. De la misma manera, tus aflicciones tienen un propósito. Dios está usando tus luchas para moldearte, para fortalecer a otros, para mostrar al mundo que su gracia es más grande que cualquier prueba. Como Pablo, necesitas perseverar, no con tus fuerzas, sino con la gracia que Él provee. Quiero que hagas algo poderoso ahora, como un acto de fe. En tu corazón, dile al Señor: Padre, como Pablo, me gozo en tu gracia. Fortaléceme en mis aflicciones. Y mientras lo haces, recuerda que no estás solo. Hay una comunidad de creyentes que, como tú, están aprendiendo a confiar en la gracia de Dios. Comparte esta verdad con ellos. Si este mensaje ha tocado tu alma, escribe en los comentarios una palabra que represente tu aguijón: dolor, cansancio, lucha. Tu testimonio será una luz para alguien más. Y si sientes que esta palabra te ha dado esperanza, da me gusta a este video. Al hacerlo, estás declarando que crees en el Dios que obra en la debilidad. Si aún no estás suscrito, únete a esta familia de fe, porque este canal está aquí para recordarte que la gracia de Dios nunca falla. Antes de pasar al próximo tema, dejemos que la perseverancia de Pablo nos anime. Él no sabía que sus aflicciones serían un legado de fe, pero confió en el Dios que lo sostuvo. En nuestro próximo tema, descubriremos otra verdad bíblica que nos mostrará cómo Dios transforma nuestras pruebas en testimonios. Mantén tu fe encendida, porque el Espíritu Santo está revelando un secreto que cambiará tu vida. 10. La confianza de los 3 hebreos en el horno querido. Hermano, hermana, en nuestro último tema vimos cómo Pablo, en medio de aflicciones sin fin, escuchó el susurro de Dios que le aseguró que su gracia era suficiente, transformando sus debilidades en un testimonio de poder. Su historia nos enseñó que las pruebas son el escenario donde Dios manifiesta su fortaleza. Pero, ¿qué sucede cuando la prueba no solo es personal, sino que te enfrenta a una elección entre la vida y la muerte, entre obedecer a Dios o rendirte al mundo? Hoy, el Espíritu Santo nos lleva a la vida de 3 jóvenes cuya fe fue probada en un horno de fuego.
pero cuya confianza inquebrantable reveló el susurro de Dios en el momento más ardiente. Sus nombres son Sadrac, Mesac y Abednego, y su historia, encontrada en Daniel 3:13-30, nos revela el secreto que Dios susurra cuando el fuego parece consumirlo todo. Imagina a estos 3 hebreos, viviendo como exiliados en Babilonia, una tierra donde su fe en el Dios verdadero los hacía extranjeros. El rey Nabucodonosor había construido una estatua de oro y ordenó que todos se inclinaran ante ella al sonido de la música. Quien no obedeciera sería arrojado a un horno de fuego ardiente. Para Sadrac, Mesac y Abednego, la elección era clara. No podían adorar a un ídolo, aunque eso significara la muerte. Cuando los acusaron ante el rey, respondieron con una fe que resuena a través de los siglos. Nuestro Dios, a quien servimos, es poderoso para librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua que has levantado. Daniel 3:17-18. ¿Alguna vez has enfrentado una prueba así? Tal vez no un horno literal, pero sí una situación donde tu fe te pone en conflicto con el mundo. Un trabajo que te pide comprometer tus valores, una relación que te aleja de Dios o una presión social que te tienta a callar tu testimonio. Estos 3 jóvenes conocen esa lucha y su historia es un faro para ti. Enfurecido, Nabucodonosor ordenó que el horno fuera calentado 7 veces más, tan caliente que mató a los guardias que arrojaron a los hebreos. Pero en el fuego ocurrió un milagro. No solo sobrevivieron, sino que un 4.º hombre, semejante a hijo de los dioses, caminó con ellos. Daniel 3:25. Dios no los libró del horno, sino en el horno. Los sacó ilesos, sin olor a humo, y Nabucodonosor reconoció el poder del Dios verdadero. En ese momento de prueba extrema, Sadrac, Mesac y Abednego escucharon el susurro de Dios. No estás solo en el fuego, yo estoy contigo, y mi presencia es tu victoria. Ese susurro transformó un horno de muerte en un testimonio que glorificó a Dios ante una nación. Hermano, hermana, detente un momento y reflexiona. ¿Qué horno estás enfrentando hoy? ¿Qué situación te hace sentir que el calor es demasiado intenso, que no hay escapatoria? Los 3 hebreos nos enseñan que el susurro de Dios llega incluso en los momentos más ardientes. Él no siempre te libra de la prueba, pero siempre está contigo en ella. Su presencia es más poderosa que el fuego y su propósito es mayor que tu dolor. Como Sadrac, Mesac y Abednego, necesitas confiar en Dios, incluso cuando no ves la liberación. Ellos no sabían si sobrevivirían, pero sabían que Dios era digno de su obediencia. Esa es la fe que Dios honra, la que declara, y si no, seguiré confiando. Piensa en tu vida ahora mismo. Tal vez estás en un horno de pruebas, una enfermedad que parece consumirte, una crisis que amenaza tu paz o una decisión donde tu fe está en juego. Es fácil sentir que el fuego te vencerá, pero hoy el Espíritu Santo quiere que escuches su susurro. No temas, porque yo estoy contigo. Este fuego no te destruirá, te purificará para mi gloria. Como los 3 hebreos, necesitas tomar una postura de fe. Declara que servirás a Dios, pase lo que pase, porque cuando lo hagas, descubrirás que Él camina contigo y su presencia hará que salgas del fuego sin olor a humo, con un testimonio que impactará a otros. Quiero que hagas algo poderoso ahora, como un acto de fe. En tu corazón, dile al Señor: Padre, como Sadrac, Mesac y Abednego, elijo confiar en ti en mi horno. Y luego, comparte esa fe con esta comunidad. En los comentarios, escribe una palabra que represente tu fuego actual: prueba, temor, batalla,
Tu comentario será un testimonio que animará a otros a mantenerse firmes. Si este mensaje ha tocado tu corazón, da me gusta a este video. Al hacerlo, estás declarando que crees en el Dios que está presente en el fuego. Si aún no estás suscrito, únete a esta familia de fe. Este canal es un refugio para quienes buscan el susurro de Dios en sus pruebas, y tu suscripción nos ayuda a seguir compartiendo su verdad. Antes de pasar al próximo tema, dejemos que la confianza de los 3 hebreos nos inspire. Ellos no sabían que su fe cambiaría la perspectiva de un rey, pero confiaron en el Dios que nunca los dejó solos. En nuestro próximo tema, descubriremos otra verdad bíblica que nos mostrará cómo Dios usa nuestras pruebas para revelar su gloria. Mantén tu fe encendida, porque el Espíritu Santo está a punto de completar este mensaje con una revelación poderosa. 11. La resurrección de Lázaro en la muerte. Querido hermano, hermana, en nuestro último tema vimos cómo Sadrac, Mesac y Abednego, enfrentando un horno ardiente, escucharon el susurro de Dios que los acompañó en el fuego, transformando su prueba en un testimonio que glorificó al Señor. Su historia nos mostró que la presencia de Dios es más poderosa que cualquier amenaza. Pero, ¿qué sucede cuando la prueba no es solo un peligro, sino la muerte misma, cuando parece que toda esperanza ha sido enterrada? Hoy, el Espíritu Santo nos lleva a un momento en que Jesús enfrentó el dolor de la pérdida, revelando el susurro de Dios en el lugar más oscuro. Esta es la historia de Lázaro, encontrada en Juan 11:1-44, y nos revela el secreto que Dios susurra cuando la muerte parece haber ganado. Imagina a María y Marta, 2 hermanas que amaban a Jesús y confiaban en Él. Su hermano Lázaro, a quien Jesús también amaba, cayó enfermo. Enviaron un mensaje urgente al Maestro. Señor, he aquí el que amas está enfermo. Juan 11:3. Ellas esperaban que Jesús corriera a sanarlo, pero él se quedó donde estaba 2 días más. Cuando llegó a Betania, Lázaro ya había muerto y llevaba 4 días en la tumba. Marta, con el corazón roto, le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21. María, llorando, repitió lo mismo. El dolor era palpable, la esperanza enterrada. ¿Alguna vez has sentido esa desesperación? Tal vez no has perdido a un hermano, pero has enfrentado momentos en que algo precioso murió. Un sueño, una relación, una oportunidad. Quizás has clamado, como Marta y María: Señor, ¿dónde estabas? ¿Por qué no llegaste a tiempo? La historia de Lázaro es para ti. Jesús, al ver el dolor de las hermanas y la multitud, se conmovió profundamente y lloró. Juan 11:35. Pero no se quedó en las lágrimas. Fue a la tumba y ordenó que quitaran la piedra. Luego, con una voz que resonó en lo natural y lo espiritual, gritó: Lázaro, ven fuera. Juan 11:43. Y Lázaro, que estaba muerto, salió, envuelto en vendas, vivo nuevamente. Este milagro no fue solo para Lázaro. Fue una señal de que Jesús es la resurrección y la vida. Juan 11:25. En ese momento de pérdida absoluta, las hermanas escucharon el susurro de Dios. La muerte no tiene la última palabra. Yo soy el Dios que resucita lo que parecía perdido para siempre. Ese susurro transformó una tumba en un testimonio de la gloria de Dios. Hermano, hermana, detente un momento y reflexiona. ¿Qué ha muerto en tu vida? ¿Qué sueño, esperanza o relación sientes que está en la tumba? La historia de Lázaro nos enseña que el susurro de Dios llega incluso cuando todo parece acabado. Jesús no llegó tarde. Su demora tenía un propósito. Él permitió que Lázaro muriera para mostrar que su poder trasciende la muerte. De la misma manera, las cosas que crees perdidas en tu vida no están fuera del alcance de Dios. Él está susurrando: no temas, porque yo soy la resurrección. Lo que parece muerto, yo lo puedo revivir.
Como Marta y María, necesitas confiar en Jesús, incluso cuando no entiendes su tiempo. Quita la piedra de la duda, la amargura o el miedo y deja que Él haga lo imposible. Piensa en tu vida ahora mismo. Tal vez hay un área donde has perdido la esperanza, un matrimonio que parece irreparable, una situación financiera que parece un callejón sin salida o una herida emocional que sientes que nunca sanará. Es fácil creer que la tumba es el final, pero Jesús te está llamando a mirar más allá. Él no solo consuela tu dolor, Él resucita lo que parecía perdido. Como Lázaro salió de la tumba, Dios puede traer vida a lo que creías muerto. Pero necesitas hacer lo que hicieron las hermanas: clamar a Jesús, esperar en Él y creer que su voz es más poderosa que cualquier sepulcro. Este milagro no solo restauró a Lázaro, llevó a muchos a creer en Jesús. Juan 11:45. De la misma manera, lo que Dios resucite en tu vida será un testimonio que bendecirá a otros. Quiero que hagas algo poderoso ahora, como un acto de fe. En tu corazón, dile al Señor: Padre, como Marta y María, creo que tú eres la resurrección. Revive lo que está muerto en mi vida. Y mientras lo haces, recuerda que no estás solo. Hay una comunidad de creyentes que, como tú, están aprendiendo a confiar en el Dios que resucita. Comparte esta verdad con ellos. Si este mensaje ha tocado tu alma, escribe en los comentarios una palabra que represente lo que quieres que Dios resucite: esperanza, familia, fe. Tu testimonio será una luz para alguien más. Y si sientes que esta palabra te ha dado esperanza, da me gusta a este video. Al hacerlo, estás declarando que crees en el Dios que da vida. Si aún no estás suscrito, únete a esta familia de fe, porque este canal está aquí para recordarte que nada es imposible para Dios. Antes de pasar al cierre de este estudio, dejemos que la resurrección de Lázaro nos anime. Marta y María no sabían que su dolor sería el escenario de un milagro que glorificaría a Dios. En nuestro cierre uniremos todas estas verdades para revelarte el secreto completo que Dios susurra cuando todo parece perdido. Mantén tu corazón abierto, porque el Espíritu Santo está a punto de sellar este mensaje con una promesa que cambiará tu vida. Querido hermano, hermana, hemos llegado al final de este viaje espiritual, un camino que comenzamos con la promesa de descubrir el secreto que Dios susurra cuando todo parece perdido. En nuestro último tema, vimos cómo Jesús transformó la tumba de Lázaro en un testimonio de resurrección, recordándonos que ni siquiera la muerte puede detener el poder de Dios. A lo largo de este video, hemos recorrido 11 historias bíblicas, desde el susurro apacible a Elías hasta la valentía de Esther, desde la perseverancia de Pablo hasta la confianza de los 3 hebreos, y cada una nos ha revelado una verdad. Cuando el mundo dice, es el fin, Dios susurra, es el comienzo. Hoy quiero felicitarte de corazón, porque no todos llegan hasta este momento. Has elegido quedarte, abrir tu corazón y escuchar la voz del Espíritu Santo. Eres parte de los pocos que buscan con hambre la verdad divina. Y por eso, Dios tiene algo especial para ti. Reflexionemos juntos. ¿Qué has sentido en este estudio? Quizás una chispa de esperanza, un alivio en tu carga o una certeza de que Dios está más cerca de lo que creías. Este video no fue un accidente. Dios te trajo aquí porque conoce tus lágrimas, tus preguntas, tus noches sin dormir. Cada historia que compartimos, el clamor de Ana, la fe de Job, la restauración de Pedro, fue un espejo para mostrarte que tus luchas no son el final de tu historia. El secreto que Dios susurra es este: Él está contigo en la cueva, en la prisión, en el horno, en la tumba. Su voz no es un eco lejano, es un susurro íntimo que dice: te veo, te amo, tengo un plan para ti. Y hoy
Ese susurro está invitándote a dar un paso más en tu fe, a no solo recibir esta palabra, sino a convertirla en acción. Quiero que hagas algo poderoso ahora, como un sello de tu compromiso con este mensaje. En los comentarios, escribe la frase: escucho tu susurro, Señor. Esta declaración es más que palabras. Es un acto de fe, una señal de que has llegado hasta el final y estás listo para recibir lo que Dios tiene para ti. Al escribirla, estarás proclamando que no te rendirás, que confías en el Dios que resucita lo imposible. Y no te detengas ahí, da me gusta a este video. Ese simple gesto es una ofrenda, una manera de decir: creo en este mensaje y quiero que otros lo escuchen. Cada me gusta es una semilla que plantas para que esta palabra llegue a un corazón que en este momento siente que todo está perdido. Comparte este video con alguien que necesita esperanza, un amigo, un familiar, un vecino. Tu acción puede ser el puente que los conecte con el susurro de Dios. Ahora, hablemos de algo importante: suscribirte a este canal. Imagina una lámpara en la oscuridad, una luz que guía a los perdidos hacia la verdad. Este canal es esa lámpara, un refugio para quienes no tienen una iglesia cerca, para quienes buscan la voz de Dios en sus tormentas. Cuando te suscribes, te unes a una comunidad de fe que sostiene esa luz. Sé que todos aquí desean un cambio profundo, no solo en sus vidas, sino en las de otros. Si aún no te has suscrito, hoy es el día para hacerlo. No dejes que este momento se desvanezca, porque este canal puede ser la chispa que encienda tu llama espiritual. Y si ya estás suscrito, ¡felicidades! Eres parte de esta misión y tu fidelidad está ayudando a que el Evangelio se extienda. Quiero añadir algo especial. En la descripción de este video y en el comentario fijado encontrarás un presente único, un regalo que hemos preparado con amor para fortalecer tu caminar con Dios. Haz clic en el enlace y descubre lo que el Señor tiene para ti. Este pequeño acto de fe puede abrir una puerta a una bendición inesperada. Pero antes de que corras a verlo, te pido una cosa más. Quédate unos minutos después de este cierre. La música que escucharás no es solo un fondo, es un espacio sagrado para que te conectes con el Señor. Cierra tus ojos, respira profundo y dedica unas palabras de alabanza y agradecimiento por lo que Dios ha hecho hoy. No pauses el video, no te distraigas. Deja que la paz de la música te envuelva, porque en ese silencio el Espíritu Santo puede hablarte de una manera nueva. Piénsalo por un momento. Cada historia que exploramos hoy fue un recordatorio de que Dios nunca te abandona. Como un alfarero que moldea el barro, Él usa tus pruebas para crear una obra maestra, pero esa obra no está completa si no la compartes. Al dar me gusta, comentar y compartir, estás diciendo: quiero que otros conozcan este Dios que susurra esperanza. Y al suscribirte estás diciendo: quiero seguir escuchando su voz. Hay quienes en este momento están en su propia tumba esperando una palabra que les devuelva la vida. Tu acción puede ser la que los alcance. No subestimes el poder de un clic, porque en el reino de Dios un pequeño acto de fe puede mover montañas. Antes de despedirnos, quiero animarte a seguir viendo los videos de este canal. Cada estudio es una oportunidad para mantener viva tu llama espiritual, para crecer en fe y descubrir más de los secretos que Dios tiene para ti. No permitas que el mundo apague tu hambre por su palabra. Y ahora, como te prometí, quédate quieto. Deja que la música final te envuelva. Habla con el Señor, agradécele por este día, por su susurro, por su amor. Este es tu momento con Él, un espacio donde su presencia se hará real. Gracias por llegar hasta aquí, por ser parte de esta familia de fe. Que la paz de Cristo llene tu corazón y que su susurro te guíe siempre. Nos vemos en el próximo estudio.